Qué día tan especial, qué momento tan importante para poder charlar y conversar sobre la palabra de Dios. Imagínense que ya han pasado, estamos en la sexta semana, estamos en el sexto capítulo de Juan y de verdad que es un privilegio estar con ustedes ahora para poder tener un momento muy especial, para poder meternos y adentrarnos a la palabra de Dios con la absoluta seriedad, con la solemnidad que merece esto. Nosotros hemos visto en la semana pasada ese encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda. ¿Te acuerdas? Qué precioso es entender que en lugar de ir al estanque, vayas a la fuente misma. La fuente misma es Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, como lo hemos dicho por tantas semanas, Jesucristo es Dios. Así lo dice Juan con toda claridad en sus 21 capítulos y nosotros lo único que tenemos que hacer es detenernos un poquito en cada capítulo y poder extraer esas joyas maravillosas que estamos seguros, tú, mi amigo, mi amiga, están atesorando para su vida personal. Jesús no tiene nada que ver con la religión, como ya lo hemos visto, es vida real, vida práctica, vida para la familia. Hoy vamos a hablar del capítulo 6 y este capítulo 6, escúchame bien, tiene tremendas implicancias para nuestra vida íntima, personal. ¿Por qué? Porque Jesús es absoluto. Este capítulo 6 muchas veces se recorta y solamente del capítulo 6 tomamos la parte de esa multiplicación milagrosa que hace Jesucristo según Juan a más de 5.000 hombres. Solo hombres, es decir, habían casi 10.000, 12.000 personas. Multiplicación de panes y peces. ¿Te acuerdas? Es una historia muy famosa, pero nos quedamos ahí y no seguimos avanzando. Pero la verdad es que esta parte que Juan pone como la alimentación de los 5.000 es un preámbulo para lo central, lo nuclear, lo que quiere enseñarnos el Espíritu Santo a través de Juan, el escritor de esta carta. Nosotros tenemos que detenernos aquí y poder analizarlo. Hoy vamos a hablar sobre Jesús como absoluto. Sí, es un día especial, pero también es un día agudo, porque tenemos que poner exactamente las cosas como Jesús las pone. Jesús es absoluto, lo hemos dicho, Jesucristo es Dios. No vamos a cansarnos de repetirlo. Tú lo tienes que tener bien claro, porque hoy se habla cualquier cosa en muchísimos lados, pero tú tienes que tener esta base fundamental. Jesucristo es Dios y cuando tú te metes al Evangelio de Juan, lo tienes absolutamente claro. Vamos a comenzar con un versículo que va a ser pivot para nosotros hoy día. Está en el verso 51 de Juan capítulo 6 y mira lo que dice, escucha lo que dice Jesús y si tienes Biblia, acompáñame. De verdad que si tienes Biblia, hoy te vas a ganar. Te aconsejo que vayas a tu Biblia. Dice ahí en el verso 51 de Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo. Jesús es absoluto. ¿Sabes cuál es el último nombre que la Biblia presenta del Dios viviente? ¿Sabes cuál es el último nombre que la Biblia nos enseña sobre el Dios viviente? El nombre es Jesucristo. Jesús es Dios. Es el último nombre que la Biblia presenta a Dios. Jesús. Cuando hablamos de la alimentación de los 5.000 en este capítulo 6, como dijimos, es un preámbulo. Esta alimentación de los 5.000 al analizarla es tremenda, porque Jesús manda a la gente a recostarse. Tú sabes la historia. Jesús está frente a una multitud. Los discípulos analizan y ven junto a Jesús que la gente se está cansada, tienen horas de horas siguiéndole y tienen hambre. Y Jesús le dice a sus mismos discípulos que le den de comer. Cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a encontrar detalles increíbles porque Jesús, para poder hacer este milagro, ve alrededor y encuentra solamente la lonchera de un muchacho.
Está hablando de 5 panes y 2 peces. Y con esa lonchera multiplica los recursos. Pero es bien interesante los detalles, porque Jesús en esa alimentación dice, háganlos recostar. Y esa palabra recostar nos recuerda a ese Salmo 23 muy famoso, donde el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. La palabra recostar habla de un descanso, y justamente acá dice que los hizo descansar en los pastos, en la hierba, porque así es Jesús. Su palabra milenaria, su palabra absoluta se empalma de manera impresionante. Pero volvemos a decirlo, toma este detalle, Juan, de esta alimentación de los 5,000 como un preámbulo a lo que viene. Jesucristo es Dios y Jesús es absoluto. Y fuera de Él no tenemos ninguna alternativa en nuestra vida. Todo lo que emprendamos sin Jesús como centro, estamos perdidos. Mi amigo, mi amiga, mírame bien. Estamos perdidos. No podemos avanzar si Jesús no es el centro de nuestra vida. El punto, el foco de nuestra vida. Y aquí Jesús nos da 3 perspectivas absolutamente radicales en este capítulo. Y uno dice, esa palabra radical no me gusta, esa palabra es muy dura, muy difícil. Pero déjame darte una ilustración. Cuando viajo en avión a algún lado, tú sabes que ahora es tan sencillo viajar en avión, tan fácil, con tantas facilidades. Tú cuando te subes a un avión, estoy seguro que tú quisieras que el piloto del avión sea absolutamente cuadriculado en su forma de pensar. Imagínate que el piloto de avión, entras a un avión y diga, señores, en 1 hora llegamos a nuestro destino. Quédense tranquilos, todo está bien. ¿Cómo te sentirías tú en el avión? Obviamente tranquilo. Pero ahora imagínate que el piloto no sea cuadriculado en su forma de pensar y de dirigir el avión y que diga, buenas tardes señores, ojalá lleguemos a nuestro destino, ojalá no pase nada, ojalá la turbulencia no nos haga caer. ¿Cómo te sentirías tú en el avión? Te aseguro que no solo tú, todos estarían alocados en el avión. Nosotros necesitamos a veces una vida cuadriculada, necesitamos a veces un enfoque cuadriculado. No todo es así de relativo, no todo es así de ligero. Nosotros necesitamos absolutos. Y Jesús nos da aquí en este capítulo una tremenda enseñanza de lo absoluto. Y déjame darte estas 3 perspectivas que da este capítulo. La primera de ellas le he llamado, todos comienzan con la palabra radical. ¿Por qué? Porque son 3 perspectivas radicales. La primera de ellas es radical en su proclama. Jesús es radical en su proclama. Como hemos visto, la alimentación de los 5,000, que es un hecho maravilloso, donde hace recostar, donde pone en orden la gente, donde toma la lonchera de un muchacho para multiplicar los peces y los panes, es un preámbulo a lo que iba a venir. Él es radical en su proclama. ¿Por qué es radical en su proclama? Porque Él pone la prioridad en primer lugar. El versículo 25 al 27, Jesús dice lo siguiente, esta historia dice lo siguiente, y hallándole al otro lado del mar, después de la alimentación de los 5,000, la gente lo seguía a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. ¿Se acuerdan que esa frase de cierto no es una repetición ociosa? De cierto es un juramento judío. Es como que Jesús le diga, se lo juro, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Jesús continúa diciendo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Él es radical en su proclama por la prioridad. Mis queridos, escúchenme bien. La realidad es que la trascendencia eterna, lo eterno, lo que Dios quiere darnos, es mucho más de lo material, pasajero, temporal.
Tenemos que poner las cosas claras. Ahora nosotros vivimos absolutamente ensimismados, vivimos absolutamente metidos en un mundo donde se mezclan las cosas, donde hasta tenemos sectas religiosas donde buscan que tu vida sea totalmente emotiva, saltando en un pie, y que tu vida tiene que ser feliz, que si eres hijo de Dios tienes que tener todo lindo, todo sano, todos los recursos. Y eso no es así. Hay algo superior. ¿Jesucristo le interesa tu vida ahora física, temporal? Claro que sí, Él te ama. Pero hay algo superior. Jesucristo pone aquí la prioridad. Lo eterno es mayor. Lo trascendente es mayor. Él quiere que tú entiendas que escoger a Jesús es la mejor parte, porque es lo eterno. Jesucristo le dice: ustedes, señores, me están siguiendo porque han comido, se han saciado y me han visto cara de beneficencia. Entonces se sienten bien y vienen a mí. Pero es interesante porque cuando Jesús empieza a hablar de las cosas eternas, ya a la gente no le gusta mucho. La gente prefiere toda la emotividad de momento, prefiere la satisfacción momentánea y temporal que lo eterno. Jesucristo pone aquí la prioridad. Es radical por su prioridad. Mi amigo, mi amiga, ¿tú dónde estás poniendo tu confianza? ¿Dónde está tu basamento? ¿Tu basamento está solamente en lo terrenal, temporal? Mira, si damos una mirada hacia el futuro rapidita nomás, el mismo autor Juan va a hablar en el libro de Apocalipsis, como sabes, el mismo autor del Evangelio de Juan es el mismo autor de Apocalipsis, de que todas las cosas se van a quemar al final. O sea, todo lo que te gusta a ti, tu casita, tu carrito, eso que has luchado tanto, pues todo va a terminar quemadito. ¿No te parece absurdo vivir enfocado en esas cosas? Si tú lo piensas bien, te darás cuenta que es absurdo. No estamos diciendo aquí que no tengamos responsabilidades, no. Que dejes de trabajar o mucho menos. No me malinterpretes. Lo que estamos diciendo aquí es que hay orden, hay un orden. Y lo eterno, lo trascendente, vale mucho más que lo temporal, que lo pasajero. ¿Dónde estás dando tus fuerzas? ¿Dónde estás poniendo tu pasión? ¿Dónde estás poniendo tu enfoque? No vaya a ser que no entiendas esta radical proclama y pienses que Jesús lo podemos tomar de una mano para nuestro mundo y deleitarnos como queramos y también ir a la iglesia y sentirnos bien. No se puede. Tú tienes que escoger por qué camino ir. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Acá hay una prioridad absolutamente radical que da Jesús. La vida eterna, las cosas trascendentes son las que Jesús ofrece para los suyos. El éxito de hoy en tu vida temporal, en mi vida temporal, es saber que toda nuestra vida tiene un impacto eterno. Todo lo que hagamos hoy tiene un impacto eterno. Vale la pena vivir esta vida así. Jesús quiere ser tu prioridad, tu prioridad. Hoy es increíble cómo la vida de muchos lugares, hasta muchos lugares donde se quiere enseñar las cosas de Jesús, se vive en una espiral de que cada persona y sus problemas es lo más importante. Y la verdad es que nosotros no somos el foco de la vida, ni tú ni yo. Mis problemas, mis circunstancias no son el centro del ser. El centro de la vida y el foco es Jesucristo. Y no importa cómo estoy yo hoy, cómo me siento hoy, eso no importa. Lo importante es que Jesús hoy es el Rey del mundo, quieras o no aceptarlo. Hoy Jesús es el que sustenta tu vida, quieras o no aceptarlo. Jesús es el que te da los recursos hoy, quieras o no aceptarlo. Eso es el foco, ese es el centro y esa es la realidad. Hay una prioridad, hay una radical proclama y hay que entenderlo. En Mateo, en el paralelo de esta enseñanza del versículo 25 y 27, Jesucristo dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Nosotros somos increíbles porque nuestra naturaleza busca primero todo lo demás y si le queda tiempo, busca a Dios.
Por eso que estamos en una sociedad en este momento anti Dios. Y hay que reconocerlo. Hay que poner la prioridad radical en su proclama. Esa es la primera perspectiva. Jesucristo es Dios y por eso es bueno atenderle. Mi amigo, mi amiga que me estás mirando ahí, donde estés, escúchame bien. Las palabras de Jesús es sí o sí. Él no falla en su palabra. Es bueno atenderlo. Él te ama. Y quiere que sepas que lo eterno es superior a lo temporal. Es increíble cómo podemos cambiar nuestra perspectiva de vida si entendemos esta radical proclama. Él es absoluto, Jesús es absoluto. Mira, hay una historia en Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Cuando tú vas a Hechos de los Apóstoles vas a encontrar un hombre llamado Esteban. Y este hombre era un muchacho si tú lo vieras, era un hombre absolutamente recto en su vida, excelente hombre, y todos dirían, ¿qué futuro tiene este muchacho? ¿Qué enorme futuro tiene para todo el servicio a Dios, para la vida en iglesia, para todo? Pero este hombre, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, empezó a hablar de toda la Escritura, enseñándoles a los que perseguían a la iglesia quién era Jesús. Y este hombre muere de manera terrible. Es el primer mártir de la iglesia. Y uno podría preguntarse, pero qué desperdicio de vida. ¿Cómo puede ser que Dios deje a este muchacho con tremendo futuro partir así y tan pronto? Bueno, déjame decirte que Esteban, al morir, dejó un legado increíble, porque una de las personas que fue a matarlo escuchó las últimas palabras de Esteban. Y él dijo, Padre, no le tomes en cuenta, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Esa frase caló lo más hondo a un hombre que estaba yendo a matar a Esteban. Su nombre, Saulo de Tarso. Después, Saulo de Tarso llegó a los pies de Jesús. Su vida fue cambiada. Él era un asesino de cristianos, pero nunca pudo olvidarse de esas palabras de este muchacho. No le tomes en cuenta sus pecados. Y es tanto así que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, es el mismo apóstol Pablo, antes de morir, ya anciano, repite lo mismo en la segunda carta a Timoteo, a todos los que contendían con él. Les dice, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Imagínate, un muchacho muerto ahí, que tenía tremendo futuro, que le quedaban muchos años para el ministerio, y muerto de manera así, de pronto. Uno ve lo temporal y dice, ¿por qué Dios lo permites? Pero cuando uno ve lo eterno, dice, gracias Señor, porque grabaste en el corazón de Pablo tremenda enseñanza. Y Pablo fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento y hasta ahora nos estamos gozando en la Biblia porque Pablo fue usado para eso. Entonces tenía trascendencia, tenía visión eterna, vale mucho más que lo temporal. Y espero que nuestro lente sea así, de lo eterno y no de lo temporal, porque si no vas a tener muchos problemas para encontrarte con Jesús, porque es radical en su proclama. Y no solamente por la prioridad, sino por el poder. Y esta parte es muy importante que la entiendas. Mira el verso 28 al 32. Dice lo siguiente. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira cómo pensamos nosotros. Mira, mi amigo, mi amiga, cómo tú y yo pensamos en nuestra naturaleza. ¿Qué debemos hacer? Porque nosotros siempre queremos hacer para llegar a Dios. Pensamos que a Dios se le agrada con penitencias, con portarnos bien, con hacer buenas obras, para que Él pueda hacer algo por nosotros. Es decir, un intercambio. Yo me porto bien y Dios está contento. Yo voy a la iglesia y Dios está contento. ¿Qué podemos hacer? Y escucha la respuesta radical, la proclama radical de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cree en mí, dice Jesús.
Tienes que creer en mí. ¿Cuál es la propuesta radical de su proclama? El poder de la cruz. ¿Por qué hablamos de poder? Porque la Biblia dice que la cruz, la palabra de la cruz, es poder de Dios. Él dice, ¿tú quieres venir a mí? Mira la cruz. Ahí pagué todos tus pecados. Es el único método para llegar a mí. No tienes que hacer nada. Solo tienes que creer. Y en verdad, si nosotros hablamos de frente, déjame decirte que sí tenemos algo que hacer en realidad. Es creer. La fe la tienes que poner tú. Tú tienes que decidir a quién seguir. No es un rayo que te viene del cielo. Tú necesitas poner tu fe en Jesús, porque es radical en su proclama. No tienes que hacer obras, no tienes que construir casas para los pobres, no tienes que pintar plazas. Tienes que venir a Él primero, radicalmente. El mensaje es la cruz. No hay que perdernos, no hay que irnos por la tangente. El cambio de vida empieza cuando tú, mi amigo, y yo tenemos a Cristo como dueño, no como religión, no como un amiguito, no como Papá Noel, como dueño de nuestra vida. Así dice Jesús, absolutamente radical. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, si tú depositas toda tu vida, porque esa palabra creer en el griego que fue escrito no habla de un creer intelectual meramente, habla de un creer, de depositar mi confianza en una persona, depositar mi confianza en aquel que dio la vida por mí, darle todo mi ser. Mi amigo, esta proclama es radical. Si tú no le has entregado toda tu vida a Jesús, tienes un tremendo problema, un enorme problema. Puedes llenarte de religión, puedes llenarte de buenas obras, puedes llenarte de muchas actividades en tu iglesia, en tu lugar de filosofía, donde estés. Puedes llenarte de todo lo bueno que aparentas hacer, pero por dentro estarás lejos del Rey. Su proclama es radical, su proclama es así de tajante. La única esperanza es Jesús. Más abajo en el verso 32 dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Tú quieres saciar esa hambre que tienes en tu vida interior? Ese vacío que hay. No te estoy preguntando si eres constante en tu iglesia o si eres constante en algún ritual religioso. Te estoy preguntando si tu interior sigues con hambre. Si hay ese vacío enorme que sinceramente toda persona reconoce. Él es el pan del cielo, radicalmente Él. ¿Y cómo lo tomas? Jesús lo dice, cree en mí, deposita tu vida en mí. No creas meramente intelectual. Ven a mí. Deja todo por mí. Yo soy la prioridad en tu vida. Y si tú haces eso, tú cumples el requisito. Esa es la radical proclama. Pero la segunda perspectiva es que no solamente es radical en su proclama, sino radical en su persona. Mira lo que dice en el verso 35, 41, 48 y 51. Mira cuántas veces dice, yo soy el pan de vida. En el verso 41 vuelve a repetir lo mismo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 48 vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Verso 51 vuelve al ataque. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo es radical en su persona. Yo soy. Fuera de mí no hay nada. Y eso tenemos que enfatizar. Fuera de Jesús no hay nada. Fuera de Él, fuera de su persona, no hay nada. Y no importa quién seas, no importa qué profesión tengas o qué bien te vaya en tus estudios o en tu trabajo. No importa cuántas maestrías tengas, ni cuán bonita sea tu familia, ni cuán sano estés. La verdad es que si no tienes a Jesús, la persona misma de Jesús en tu vida va a estar absolutamente vacía. Es radical en su persona.
El apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos tener salvación, solo en Jesucristo. Pedro no daba ninguna alternativa. Si hay por ahí gente religiosa que cree que aparte de Jesús hay otra alternativa para ir al cielo, bueno, el mismo apóstol Pedro dice que no, solo Jesús. Y hay que atenderlo, porque es la verdad de la Biblia. Jesucristo es el único medio. Él es radical en su persona. Él no comparte otra forma de llegada. No hay otro método para llegar a Él. Cuando tú vas a la Biblia vas a encontrar un solo método para que la gente pase de muerte a vida. Primera de Corintios 1:18 dice que el único método de Dios es la cruz del Calvario, es la predicación del Evangelio. Del 18 al 21 en Primera de Corintios vas a encontrar eso en el capítulo 1. Que solamente el único método es el puente de la cruz, a través de la predicación, es la muerte de Jesús por todos nuestros pecados en esa horrorosa cruz, y su resurrección nos da seguridad de vida eterna. Él es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Te das cuenta cómo arma Juan? Presenta la alimentación de los 5.000 como algo físico para entrar al núcleo de que Jesús es el verdadero pan de vida, como la alimentación necesaria y eterna para todo ser humano. Porque todos nosotros nacemos en pecado, nacemos odiando a Dios. Sí, mi amigo, tenemos un problema en el corazón. Necesitamos resolverlo, y solo Cristo, solo a través de la cruz, puede tener ese antídoto para ti. Él es radical, no solamente en su proclama, sino radical en su persona, y por último, Él es radical en su palabra. ¿Hasta aquí? ¿Te parece duro? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Juan escribe esto, también a la gente le parece duro lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes lo que significa la palabra radical? Cuando tú vas al diccionario, significa duro, absoluto y hasta violento. Mira lo que dice el verso 60 de Juan 6. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Claro, Jesús es radical. ¿Quién la puede oír?, decían ellos. Jesús les indica y nos indica que no hay otra forma, que Jesús es absoluto. Él y nada más que Él. El verso 66 a 68 es muy ilustrativo, porque toda la gente que ha escuchado lo que he tratado yo de resumirte aquí en este poco tiempo, dice lo siguiente el autor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero escucha bien, muchos de sus discípulos, o sea, gente que lo seguía, ya retrocedió. ¿Por qué? Porque sí, Jesús es bueno, que bien me alimenta físicamente, pero no es tanto así. Jesús no es la única opción. Jesús no es tan radical. Pero cuando Jesús presenta la realidad, la gente retrocede. El verso 68, le respondió Pedro a Jesús: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Claro, Jesús le dijo: bueno, ¿quieren irse? ¿Ustedes también? Miró a los 12 y Pedro dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Otra vez apareció Pedro, así como es, como su carácter lo define, impetuoso. Y fue él el que le respondió: Jesús, ¿a dónde voy a ir? Porque tu palabra es radical, tu palabra es única, tu palabra es absoluta, muchas veces dura. Claro, el Dios Santo, al chocarse con la gente pecadora, tiene que haber dureza, de todas maneras, nos tiene que remecer. Pero su palabra es radical, radical en su palabra. Y mi amigo, su palabra es absoluta. Por eso que nosotros aquí nos hemos comprometido contigo a abrir paso a paso el Evangelio de Juan, porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando abrimos Juan, nos damos cuenta que Jesucristo es Dios y que Él quiere entrar a tu vida de verdad, y que solo su palabra es la verdadera guía. ¿Por qué? Porque Él es radical en su palabra es absoluta. Por eso déjame definirte lo que hemos visto hoy. Hemos definido
que Él es radical en su proclama, o sea, la sola cruz. No hay otra forma de llegar al Padre. Él es radical en la fe en Jesús, o sea, la sola fe en su nombre. Y Él es radical en su palabra, es decir, la sola palabra. Mi amigo, mi amiga, es buen momento en este día tan especial para que abraces lo que hemos hoy atendido y hablado. Dios quiere transformar tu vida y no juguetear a la religión. Para mí ha sido un placer estar en estos minutos contigo. Que Dios te bendiga y que sigas adelante en este estudio precioso. Nos encontraremos pronto para seguir ahondando en esta preciosa carta. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.